Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por todavía estar presentes en esta jornada. Muchísimas gracias a todas las instituciones que han hecho posible este espacio y este intercambio. Para mí siempre será una gran alegría estar en Ciudad de México, que es una de mis ciudades favoritas del mundo. Digamos, es una ciudad maravillosa, bella, y que nos convoque hoy el tema del desarrollo y la atención integral en primera infancia, pues es una maravilla estar aquí compartiendo. Esperemos que listo. Bueno, la política para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre se constituyó en política de Estado el pasado 2 de agosto. La verdad fue una labor maratónica de mover muchos actores para lograr que el Congreso de la República convirtiera en ley nacional la política para el desarrollo integral de cero a siempre. Y digamos que esto fue posible gracias al trabajo y al apoyo que nos dieron la cooperación internacional, las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones empresariales que generaron mucha incidencia dentro del Congreso de la República colombiano para que se votara positivamente esta ley. La invitación que nos han hecho como gobierno colombiano es hablarles de los aprendizajes en el transcurso del trabajo que hemos venido teniendo para la formulación e implementación de nuestra política. Y lo primero, digamos, que tendría que mencionarles es que el primer aprendizaje es partir de una fundamentación técnica y hacer una formulación participativa de la política. Adicionalmente, en el país se ha hecho todo un proceso de incidencia y movilización para poder poner en la agenda pública, social y política de todo el país la importancia de apostarle a la primera infancia. Y ya digamos, aquí se ha venido conversando a lo largo de estos 2 días, pues que hay una importante razón, y es que el 85% de las conexiones neuronales de los niños y niñas pues se dan en este momento de la vida. Pero adicionalmente es importante también porque las funciones básicas de los niños, como la visión y la audición, el lenguaje, las funciones cognitivas y superiores, se desarrollan en este momento. Pero adicionalmente pues está todo el planteamiento del Nobel de la Economía, donde habla de toda la tasa de retorno, la importancia, digamos, de la inversión, no solamente en la niñez, sino el impacto que tiene esto en términos generales en las políticas públicas sociales. Pero creo que lo más importante, y que es la obligación que tenemos como gobierno y sociedad, es que esta política es importante porque busca garantizar los derechos de los niños y niñas. En este sentido, pues digamos que Colombia ha tenido un proceso de construcción de toda la política de primera infancia, y aquí me parece muy importante porque este es un primer aprendizaje. Colombia no tiene política de primera infancia solamente al trabajo de las entidades del Estado y a los funcionarios y servidores públicos del gobierno nacional y territorial. Colombia, con esta ley, lo que ha hecho es capitalizar aprendizajes que han tenido instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos de cooperación, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones empresariales que le han venido apostando no solamente a la primera infancia, sino a los temas de niñez en general. Desde que en el año 91 se expide la nueva constitución del país, se suscribe también ese año la Convención de Derechos del Niño, que es un hito importante para toda la historia nuestra en términos de derechos de la niñez, y en el año 2006 se expide el Código de Infancia y Adolescencia, que responde a un ejercicio de movilización social y de incidencia de la cooperación, de las organizaciones de la sociedad civil y también de entidades públicas que hacen posible que desde el 2006 Colombia cuente con una ley que garantiza los derechos de los niños desde los 0 hasta los 18 años. Posteriormente, el plan de desarrollo del presidente Santos en su primer gobierno determina como una prioridad, como una política pública prioritaria, la atención de los niños y niñas. Y creo que compartimos con ustedes muchas de las preguntas hechas en este panel sobre por dónde arrancar. Y digamos que uno de los asuntos que tenía Colombia era precisamente una gran desarticulación institucional,
una gran oferta, digamos, dispersa de programas y poca comprensión sobre el propósito a alcanzar para poder brindar atención a los niños y niñas. Es así como en el año 2011, por un acto normativo, por un decreto, se crea la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia de Cero a Siempre, y luego, pues como les mencionaba hace un rato, en el año 2016 pues se sanciona la Ley de Primera Infancia. En cuanto a los aprendizajes, tenemos, como lo mencionaba Constanza Alarcón, la directora de la Fundación Alpina el día de ayer, un punto de partida importante es poder llegar a un acuerdo sobre esos fundamentos técnicos y políticos que van a orientar la atención de los niños y niñas en el país, asunto que no es una tarea que se puede hacer única y exclusivamente con el sector estatal, sino en diálogo con los diferentes actores de la sociedad, públicos, privados, de la sociedad civil y de la cooperación, porque esto garantiza una apropiación de hacia dónde vamos y cuál es el sentido de atender a los niños y niñas en el país, y adicionalmente no importa quién haga los programas o proyectos de inversión, puede ser el sector público o privado, si hay un marco nacional sobre el cual todos los actores se muevan para atender a los niños de la primera infancia, pues sencillamente eso va a generar mayores sinergias. En este sentido, en Colombia se realizaron varios estudios, investigaciones para poder saber cómo atender los niños y niñas, estudios que se plantearon desde un análisis de la arquitectura institucional, desde un análisis de la oferta, de un análisis situacional de cómo estaban los niños y niñas en el país, para mencionarles algunos. Adicionalmente, se hizo en los 32 departamentos diálogos territoriales con los mandatarios locales, donde se analizaba con ellos cómo era la situación de sus niños y niñas y cuáles eran sus apuestas de política y programáticas para atender a la primera infancia en el país y a las madres gestantes y lactantes. Asimismo, la política se nutre de toda la experiencia que tenía hasta ese momento la ciudad capital de Bogotá y Medellín en asuntos de atención de la niñez. Es así como se concluye con un documento que son los fundamentos técnicos y políticos de la estrategia. Por otra parte, en todos estos aprendizajes de fundamentación técnica, uno de los asuntos importantes es definir cuál es el concepto de niño y niña que tenemos en el país y cuál es el tipo de desarrollo que nosotros queremos lograr con nuestra acción. En este sentido, pues en Colombia se plantea una política que reconoce que los niños son seres sociales, que son partícipes de su propio desarrollo, que son singulares, en tanto esto, digamos, se tienen que hacer propuestas y planteamientos no solamente desde la vulneración o desde los sistemas de protección, sino también desde sus particularidades culturales, de pertenencia a grupos étnicos, religiosas, históricas, que respondan, digamos, a las necesidades que cada uno de los niños, de acuerdo a su contexto y condición, tienen. Adicionalmente, entender que son niños en la diversidad y, por otro lado, ubicarse en el desarrollo integral de los niños y niñas como un asunto que es complejo, que no es lineal, que es sistémico, que es continuo y que adicionalmente es integral. En este sentido, nosotros hemos tenido un aprendizaje bastante importante y es transformar el concepto de niño y niña que aquí mencionaba Antonio Risoli el día de ayer, y hoy también han mencionado un poco la percepción de los padres de familia acerca de los niños y niñas de la primera infancia. Por otro lado, hemos logrado establecer un horizonte de sentido. El propósito de la política y de cualquier atención que se realice en el país para atender a los niños menores de 6 años es el desarrollo integral. Asimismo, digamos que otro de los asuntos importantes es que con el desarrollo integral nosotros estamos garantizando todos los derechos que están establecidos en el Código de Infancia y Adolescencia dirigidos a esta población, que en nuestro país son 44 derechos. Por otro lado, esta política ha permeado la estructura de cómo plantear las políticas públicas poblacionales en el país, y es que el sujeto está en el centro de la atención. Es así como hoy día contamos no solamente con la política de Cero a Siempre, sino que bajo esta misma estructura, Salud está reformando el Sistema General de Seguridad Social en Salud y plantea el modelo de atención integral en salud.
lo cual es bastante importante porque esto ha incidido en que el país empiece a plantearse políticas en lógica de curso de vida, que va desde la primera infancia hasta el envejecimiento. Y por otro lado, pues tener claro que ninguna población, no solamente los niños de la primera infancia, sino cualquier población que vayamos a atender, implica una acción intersectorial. Otro de los aprendizajes en el marco de la fundamentación técnica y de política tiene que ver con la definición de la atención integral. Digamos que aquí lo interesante es encontrar que la atención integral no solamente se agota en los programas de educación inicial, no se agota únicamente en los asuntos que tienen que ver con la atención de los niños en el nivel preescolar o en las modalidades de educación inicial como los centros de desarrollo infantil, sino que la atención integral implica que nosotros en cualquier lugar y en cualquier entorno donde estemos atendiendo a los niños, garanticemos que hayan acciones de cuidado y crianza, que hayan acciones de salud, alimentación y nutrición, que hayan acciones de educación inicial y que se promueva el ejercicio de la ciudadanía y la participación y también la recreación y la actividad física. Por otro lado, la atención integral en el país se construyeron y se definieron en esta parte inicial de fundamentación de la política 184 atenciones, de las cuales el gobierno nacional, para poderle hacer seguimiento nominal a los niños y niñas que atiende integralmente, priorizó 8 atenciones, que son las que ustedes encuentran allí, que todos los niños, no importa en qué modalidad o en qué servicio estén atendidos, cuenten con registro civil, que tengan afiliación a salud, que tengan controles de crecimiento y desarrollo, que tengan un esquema de vacunación adecuado para su edad, que estén en modalidades de educación inicial de calidad, que sus padres y cuidadores estén en procesos de formación en cuidado y crianza, que adicionalmente tengan acceso a contenidos culturales y de literatura y que tengan valoración y seguimiento nutricional. De estas 8 atenciones priorizadas, yo podría mencionarles que de el millón, más de 1 millón de niños que hemos atendido este año, este es un poco el registro de cómo están estas atenciones. Nosotros tenemos un sistema de seguimiento nominal en el país de los niños que atendemos integralmente. De los 5.190.000 niños de la primera infancia, Colombia se planteó como meta para el Plan Nacional de Desarrollo atender integralmente a 1.500.000 niños y niñas. El registro de este año nos muestran las 8 atenciones priorizadas, como encuentran ustedes en la diapositiva, cómo están esas atenciones. Y adicionalmente, lo que buscamos con esto es gestionar las alertas, ver por qué esos niños no están, digamos, con todas sus atenciones garantizadas. En muchas ocasiones, si ustedes ven, las más rezagadas tienen que ver con el sector salud, en los temas de crecimiento y desarrollo, esquema de vacunación, y esto se puede ver porque efectivamente el niño no tenga la atención o porque nosotros estamos resolviendo problemas de registros administrativos en el sistema de salud y en el reporte de esas atenciones. Por otro lado, de la ruta integral de atenciones, de las 184 atenciones priorizadas por el gobierno nacional, aquí yo les traigo un ejemplo. Por cada uno de los momentos del ciclo vital de los niños y niñas y en cada uno de los entornos donde transcurre su vida, que es el entorno hogar, el educativo, el de salud y el de espacio público, el gobierno nacional definió ciertas atenciones, que aquí, digamos, está referenciado un ejemplo, que es el momento del nacimiento al primer mes, y así ustedes las van a encontrar hasta los 6 años. Digamos que uno de los aprendizajes es poder comprender y definir la atención integral y que todos en el gobierno nacional y en el país estemos de acuerdo alrededor de esa apuesta. Y adicionalmente se ha hecho un ajuste de la oferta desde un enfoque de diversidad que no solamente tiene en cuenta la vulneración de los niños y niñas, sino las particularidades de acuerdo a sus momentos de desarrollo, zonas de residencia, y por otro lado, en la fundamentación técnica también fue definir estos entornos, que son los lugares en los que transcurre la vida de los niños y niñas y cada uno de los momentos de su curso de vida. Esto es importante porque a partir de definir una especie de matriz entre
entornos y momentos de la vida de los niños se definen las diferentes atenciones. En ese sentido, en los asuntos de atención integral, nosotros hemos venido logrando aumentar la atención integral de los niños y niñas. Desde 2010, pues atendíamos 566.000 niños y niñas de los 5.190.000 y como les decía, tenemos 1.500.000 niños y niñas como meta para ser atendidos integralmente y en 2015 teníamos ya 1.112.000 niños y niñas. Con otras atenciones que nosotros lo denominamos atención tradicional, tenemos otros niños atendidos que no están, digamos, en el marco de la atención integral. No solamente se ha ganado en cobertura, sino también en concurrencia de las atenciones. Y si bien la calidad sigue siendo un reto importante, pues digamos son acciones progresivas en las que hemos venido trabajando. En cuanto a los temas de inversión, Colombia ha pasado de invertir $200 por niño a invertir $500 por niño en promedio. Digamos que aquí están las inversiones que en general ha venido haciendo la política de primera infancia. ¿Cuál es el segundo aprendizaje? El segundo aprendizaje tiene que ver con gobernanza, gestión intersectorial de la política, fortalecimiento y cooperación técnica para su implementación. Cuando surge la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, inicialmente estos eran los integrantes. La coordinación está en la Presidencia de la República y digamos que eso ha sido un aprendizaje importante no solamente de esta política, sino de otras políticas intersectoriales y es mejor que el lugar de la coordinación de políticas intersectoriales no esté ubicada en un sector. La coordinación pues está allí, participan otros ministerios como Salud, Cultura, Educación, Planeación Nacional, Prosperidad Social que se encarga de todos los temas de reducción de pobreza y brechas de inequidad y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que es sobre todo la institución que atiende a los niños en el país y tiene un mandato de realizar todas las acciones de protección. Lo importante es que con la creación de la comisión se definieron las funciones que cada una de las instituciones tiene frente a la atención de los niños y niñas menores de 6 años y frente a las madres gestantes y lactantes. Por ejemplo, aquí lo interesante es que cultura entra como un sector que tradicionalmente no se tenía en cuenta para este tipo de políticas, para promover todo lo que tiene que ver con procesos culturales y de identidad y de participación. El Departamento Nacional de Planeación, que es quien define, digamos, los proyectos de inversión en el país y todos los esquemas de evaluación, monitoreo y seguimiento de las políticas, también participa en esta comisión y con la expedición de la ley este año se suman nuevos miembros. El Ministerio de Vivienda, que tiene que ver en estos asuntos por todo el manejo de aguas y ustedes saben que esto incide en la calidad de la salud de los niños y niñas, el Ministerio de Agricultura porque es quien preside la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, la Unidad para las Víctimas, como es de conocimiento de todos, pues nosotros estamos en un momento histórico que es apostarle al proceso de paz y en este sentido, pues desafortunadamente las zonas rurales y las zonas rurales dispersas son las que más han sufrido con el conflicto armado. Por lo tanto, esta es una oportunidad para saldar la deuda histórica que tenemos como nación de poder atender a los niños y niñas de la primera infancia con esquemas de educación inicial rural flexible que lleguen a todos los lugares del territorio nacional y Coldeportes, que son los que lideran todos los asuntos de recreación y actividad física. Aquí hay una cosa bien interesante que en los paneles de hoy se ha venido conversando y es que esta política no la hemos hecho solos. Digamos que la generación de condiciones de la política pública se debe no solamente a la cooperación financiera, sino también a la cooperación técnica y al apoyo, digamos, que nos ha dado a nosotros los diferentes organismos de cooperación internacional con presencia en el país, a las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, a la empresa privada que, digamos, desarrollan proyectos a través de fundaciones empresariales, a las comunidades y organizaciones de base, a la academia y a los centros de investigación, lo cual garantiza no solamente el fortalecimiento de la política pública, sino también su impulso y sostenibilidad. Aquí
lo que ustedes tienen es un poco la arquitectura institucional que a nivel nacional tenemos para poder llevar de manera articulada esta política pública. Lo que está en rojo es la instancia directiva que tenemos nosotros, que es la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, donde asisten viceministros, directores de instituciones, y allí, digamos, nos reunimos una vez al mes para mirar los diferentes temas relevantes a decidir en términos de esta política pública. El Comité Técnico Ampliado, que son los equipos técnicos de las diferentes instituciones, directores de área, con quienes construimos la agenda para llevarla a esa instancia de nivel directivo. También nos reunimos una vez al mes y hay diferentes mesas, acá no se las puse todas, que son mesas de carácter técnico que lo que buscan es trabajar asuntos de carácter intersectorial. O sea, no llevamos a esas mesas asuntos sectoriales, sino asuntos donde nos encontremos dos o más sectores. Para citar un ejemplo, está la mesa de fortalecimiento territorial, que es con quien definimos el acompañamiento a alcaldías y gobernaciones, a los gobiernos locales, para poder implementar la política. Está la mesa de diversidad, en la cual está también al interior de ella todo lo que tiene que ver con afectaciones por el conflicto armado y discapacidad, y otras mesas como desarrollo infantil, sistemas de información y valoración y fortalecimiento y cualificación. Como ustedes pueden ver, la idea es que en la implementación de la política cada sector fortalezca su quehacer, pero adicionalmente que podamos ubicar cuáles son esas intersecciones que nos convocan a dos o más instituciones para poder formular nuestro plan de acción. En este momento contamos con un plan de acción que va hasta agosto de 2018, que es cuando acaba el presente gobierno, y adicionalmente con un tablero de control que está asociado a las metas del plan de desarrollo y a las atenciones priorizadas en el sistema de seguimiento niño a niño que les mencionaba anteriormente. Bueno, aquí es bien importante lo siguiente: la política de primera infancia no se queda únicamente o no se reduce a los temas de educación inicial. Digamos que la mirada de la política de primera infancia tiene que verse en todo el ciclo de gestión de la política, desde que los candidatos a gobernadores, alcaldes y presidentes formulan sus programas de gobierno, y ahí, por ejemplo, nosotros estamos haciendo en este momento toda una preparación de cuáles son los retos a 2030, que es cuando se cumplen los objetivos de desarrollo del milenio, para incidir en los diferentes candidatos a la presidencia o candidatas para que ellos incluyan dentro de sus programas los asuntos de la política de primera infancia. Luego se hace toda a través de una estrategia de gestión territorial, todo un acompañamiento a alcaldías y gobernaciones para que incluyan en sus planes de desarrollo y proyectos de inversión programas y proyectos dirigidos a los niños de primera infancia. Este año empezaron los nuevos mandatarios locales, entonces ha sido una labor que venimos haciendo desde el año pasado. Toda la formulación y ajuste de políticas públicas, y para eso nosotros tenemos un instrumento que lo que busca es generar políticas públicas a la medida. Todo lo que tiene que ver con, se me acabó el tiempo, pero no voy ni por la mitad, entonces no sé qué hago. ¿Sigo? Bueno, y digamos que aquí con la ruta integral de atenciones hay una cosa importante, es un instrumento que les voy a mostrar a continuación, que ese instrumento permite la formulación de políticas públicas de acuerdo a cada contexto territorial. Todo lo que tiene que ver con seguimiento y evaluación, y ahí está lo del sistema de seguimiento niño a niño, el sistema único de información de la niñez, todo lo que tiene que ver con valoración de desarrollo, y en evaluación, pues evaluación de políticas públicas y medición de calidad y rendición pública de cuentas. Nosotros hemos acompañado cerca de 300 municipios del país para que formulen su ruta integral de atenciones. ¿Este instrumento en qué consiste? El instrumento parte de que cada territorio haga un análisis situacional de los niños y niñas de su municipio, de su departamento, que parta no solamente de las situaciones críticas, sino también de las potenciadoras. Se hace un análisis y una priorización de las 184 atenciones que tiene el gobierno nacional. Por ejemplo, en el caso de la ciudad capital, Bogotá, ellos priorizaron 28 de las 184 atenciones en su plan de desarrollo. Se hace un análisis de la oferta nacional
nacional y territorial, porque qué oferta es la que llega a nivel nacional a cada uno de los municipios y cuál es la propia, para ver qué oferta se duplica y cuál hay que crear a partir del análisis situacional de los niños, y se hace un plan de acción. Un tercer aprendizaje, digamos, es definir unas líneas de acción de la política. Como les mencionaba hace un rato, la política no puede reducirse a temas solamente de cuidado y crianza y de educación inicial. La política tiene que ser comprensiva de toda la acción del Estado para poder articular las diferentes instituciones en función del desarrollo integral de los niños. En este sentido, la política tiene 4 líneas. Una, que es la de gestión territorial, que es poder generar capacidades en departamentos y municipios para que puedan formular e implementar sus propias políticas en el marco de la política nacional. Otra, de calidad y cobertura de las atenciones, que es brindar con calidad y pertinencia la atención directa a los niños y niñas y a las madres gestantes y lactantes. Otra, que es la de movilización social, que allí se encuentran todos los temas de participación, información, educación y comunicación, y adicionalmente la de cooperación y alianzas. Y otra que tiene que ver con monitoreo, evaluación y seguimiento. En este sentido, en la línea de gestión territorial y de política, básicamente el aprendizaje es que no basta con que formulemos una política en el nivel nacional. Hay que diseñar una estrategia y constituir un equipo que acompañe a los gobiernos locales para que sepan cómo formular y ajustar la política pública a la medida de las condiciones de su territorio. Adicionalmente, digamos que hayan orientaciones técnicas para hacer esto, y ahorita pues nuestro gran reto es el de atender a zonas rurales y zonas rurales dispersas. Voy a hacer énfasis aquí ya para terminar. Digamos que frente a la educación inicial, que fue uno de los planteamientos que hacía el colega Norbert Chadi del BID, digamos que a mí me parece muy importante aclarar la siguiente información, y es que pareciera que con el planteamiento que ha hecho el BID, la política de primera infancia de Colombia, estuviéramos promoviendo la construcción de centros de desarrollo infantil. Digamos que nosotros somos un país de renta media donde construir centros de desarrollo infantil es un asunto pues demasiado costoso. Desde el primer gobierno a este hemos construido 370 centros de desarrollo infantil, pero adicionalmente pues esa no es la única forma con la que nosotros atendemos los niños y niñas del país. En ese sentido me parece importante esta diapositiva, porque nosotros le apostamos a una educación inicial que parte desde los 1000 primeros días de vida, donde el sector salud con el sector educación están construyendo la propuesta de educación inicial para los niños de esta edad. Por otro lado está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene modalidades, unas de cuidado y crianza y otras de educación inicial, donde está la modalidad institucional y la modalidad propia intercultural que construimos con pueblos y comunidades étnicas acordes, digamos, a su conocimiento y a sus tradiciones, y la modalidad comunitaria que la mencionaba Norbert ayer, donde estaban las madres comunitarias, y la modalidad familiar. Por otro lado, una apuesta de la política es que en el nivel preescolar, que lo lidera el Ministerio de Educación, que en este nivel preescolar pase la atención integral. Y aquí una última diapositiva que sería el antes y el ahora, ¿sí? El antes es que tenemos unos criterios de calidad en tránsito. Pasamos de un proyecto pedagógico homogenizante, contábamos antes con atenciones comunitarias en casas de familia, brindábamos solo el 30% de requerimiento nutricional, hacíamos educación inicial sin ningún tipo de dotación, sin cualificación de talento humano y con un aporte voluntario. Digamos que al día de hoy, si bien hay grandes retos, como efectivamente se mencionaban el día de ayer, que hemos ampliado cobertura, pero tenemos retos en calidad, contamos ahora con equipos interdisciplinarios, con ambientes, digamos, enriquecidos, también con ambientes mejorados en infraestructura, brindamos ahora el 70% de requerimiento nutricional y hay una diversificación de la oferta con criterios unificados de calidad, un sistema de cualificación permanente, transición integral y reconocimiento laboral y formal de las madres comunitarias. Digamos que a lo que le ha apostado el país, que aún no es suficiente, es a la dignificación de la atención de los niños y niñas. Apostarle a que ojalá algún día
haya una atención universal de los niños, donde no haya unos servicios de atención integral para los niños de primera infancia para pobres y otros para poblaciones más favorecidas. Muchísimas gracias.